¿Cómo es posible que la mujer más poderosa de Siria haya vivido toda su vida en las sombras? Ella fue la única hija de un dictador temido, la hermana mayor del presidente Bashar al-Assad y la figura más enigmática del régimen sirio. Mientras el mundo miraba a los hombres de la familia Assad, hubo una mujer que, desde la oscuridad, tomaba decisiones que podían cambiar el destino de una nación. Su nombre, Bushra al-Assad, inteligente, ambiciosa y peligrosamente silenciosa, fue la hija favorita de Hafez al-Assad y al mismo tiempo la mayor vergüenza del clan por atreverse a amar a quien no debía. Invisible para las cámaras, pero omnipresente en el poder, Bushra se convirtió en una sombra que gobernaba sin corona. ¿Qué secretos esconde su vida? ¿Por qué su familia intentó destruirla? ¿Y cómo terminó exiliada después de haberlo tenido todo? Nació en Damasco en 1960 en una familia que ya cargaba con la muerte. Su hermana mayor, también llamada Bushra, había fallecido en la infancia y sus padres decidieron repetir el nombre como si intentaran revivir lo que habían perdido. Desde pequeña, Bushra mostró una inteligencia brillante y un carácter firme. Hafez la adoraba, tanto que muchos dentro del círculo del régimen aseguraban que, si las leyes y la tradición lo hubiesen permitido, habría sido ella y no sus hermanos quien heredaría el control del país. Pero había un obstáculo imposible de ignorar. En Siria, una mujer no puede gobernar, mucho menos en una familia alauita como la suya, donde el rol de las mujeres está aún más restringido que en otras ramas del Islam. Así fue como Bushra creció en un entorno de poder absoluto, pero también de límites implacables. Aunque era la primogénita, su condición de mujer la relegó a un rol silencioso, mientras sus hermanos, Basel, Beshar, Maher y Majid, eran preparados como piezas clave del régimen sirio. A ella le tocó moverse entre las sombras, lejos del foco político, pero eso no la convirtió en una figura pasiva. Desde joven, demostró una inteligencia feroz y una voluntad inquebrantable. Ingresó a la Universidad de Damasco para estudiar farmacia, y allí fue donde conoció al hombre que cambiaría su vida y pondría en jaque a toda su familia. El nombre del hombre era Asif Shaukat, oficial del ejército sirio, 10 años mayor, casado y padre de 5 hijos. Además de todo eso, venía de una familia pobre, sin conexiones políticas ni de sangre noble. Exactamente lo opuesto a lo que se esperaba para la hija del dictador. Pero el amor no entiende de clases ni de estrategias geopolíticas. Bushra y Asif se enamoraron perdidamente. Lo que para ella era un vínculo genuino, para su familia era un escándalo intolerable. La primera reacción fue brutal, casi salvaje. Basel, el hermano mayor, el favorito de su padre y heredero designado del trono sirio, no solo se opuso al romance, lo consideró una traición al honor de la familia. Al encontrar a Bushra con Asif, la golpeó violentamente, sin importar que fuera su propia hermana. A Asif lo arrestaron de inmediato, acusado de haber mancillado el apellido Assad. Era un castigo ejemplar. El mensaje no dejaba lugar a dudas: separarse o pagar con la ruina. Pero Bushra no estaba dispuesta a renunciar. Desafiando todo lo establecido, escapó con Asif a Roma y se casaron en secreto. El precio fue altísimo. Apenas unos meses después, en enero de 1994, Basel murió en un accidente automovilístico. Oficialmente fue una tragedia causada por exceso de velocidad en mal clima, pero en los pasillos del poder se murmuró otra versión: que su muerte no fue accidental, que alguien dentro del círculo íntimo lo quería fuera del camino. Algunos incluso señalaron a Bushra. Nunca se confirmó nada, pero a partir de ese momento su matrimonio fue, por fin, tolerado. Hafez los trajo de vuelta al palacio. Asif fue promovido y Bushra retomó su rol como figura silenciosa pero clave en los asuntos del Estado. Durante los últimos años de vida de su padre, Bushra fue su asesora más cercana. Tenía una oficina junto a la de él en el palacio, participaba en reuniones estratégicas, tomaba decisiones sobre economía, salud y defensa. De hecho, fue la mente detrás de la creación de la industria farmacéutica nacional que permitió a Siria fabricar sus propios medicamentos incluso en medio de sanciones y guerras. Sin embargo, su relación con sus hermanos nunca volvió a ser estable. Las tensiones crecían como un volcán contenido, sobre todo con Maher, el más impulsivo y violento del clan, conocido por su carácter explosivo y su crueldad incluso dentro del ejército. En 1999, durante una acalorada discusión con Asif por disputas de poder dentro del aparato militar, Maher perdió el control y le disparó directamente en el estómago. Asif sobrevivió de milagro. No hubo juicio ni escándalo. Todo fue silenciado por órdenes superiores. Pero la advertencia fue brutal: en la familia Assad los enemigos no siempre vienen de afuera, a veces llevan tu mismo apellido. Y luego llegó Bashar, el hijo callado, formado como oftalmólogo en Londres, se convirtió en presidente tras la muerte de su padre. Y con él llegó una nueva figura, su esposa, Asma al-Assad, occidental, moderna, de familia sunita y con ideas que chocaban frontalmente con la tradición del régimen. Desde el primer momento, Bushra la rechazó, no solo por sus orígenes humildes, sino porque comenzó a eclipsarla en los medios. Mientras Bushra siempre se mantuvo en las sombras, Asma se mostraba en público, daba discursos, impulsaba campañas sociales. Se convirtió en la cara amable del régimen y eso para Bushra era intolerable.
La rivalidad fue sorda pero devastadora. Asma, con su estilo occidental, su dominio mediático y su apariencia de modernidad, representaba todo lo que Bushra despreciaba. Una esposa que hablaba más que el presidente, que sonreía ante las cámaras y se erigía como el rostro amable del régimen. Para Bushra, cada gesto de Asma era una afrenta calculada, una provocación directa. Las miradas eran frías, las palabras afiladas y los silencios ensordecedores. La tensión creció tanto que dentro del palacio se hablaba de dos cortes enemigas, la de Bashar y Asma, jóvenes y mediáticos, contra la de Bushra, tradicionalistas y respaldada por los guardianes más duros del sistema. Pero llegó el año 2011 y con él la guerra. Las revueltas de la primavera árabe llegaron a Siria. El pueblo se alzó, el régimen respondió con brutalidad, el mundo observó con horror y con esperanza. Algunos creyeron que Bushra, mujer fuerte e inteligente, podría actuar como moderadora. Pero no fue así. Se alineó con su hermano, apoyó la represión y entonces llegaron las sanciones. Sus cuentas en Europa fueron congeladas. Se le prohibió la entrada al continente. Su mundo nuevamente comenzaba a desmoronarse. Y entonces el golpe final. En julio de 2012, su esposo, Asif Shaukat, murió en un atentado con bomba durante una reunión en Damasco. Las versiones oficiales culparon a terroristas, otros a afecciones internas del régimen, pero para Bushra la pérdida fue absoluta. Sin amor, sin influencia, sin país, decidió huir. Junto a sus 5 hijos se instaló en Dubái. Allí, en el anonimato, reconstruyó su vida. La familia real emirati le ofreció refugio. Tiempo después, su madre también se unió a ella. Anisa Makhlouf moriría en el exilio, sin ver jamás el final de su linaje en Siria. Pero Bushra aún tenía cosas por enfrentar. En 2019, su hija Anisa fue descubierta estudiando en Londres, en violación de las sanciones. Su cuenta fue congelada. El escándalo fue breve pero revelador. El exilio no había cambiado el poder ni la opulencia de los Assad. Hoy, Bushra tiene 64 años, vive discretamente en Dubái, no habla de política, no da entrevistas, pero su leyenda sigue viva. Fue la hija predilecta, la mujer que desafió al dictador, la hermana que peleó con el presidente, la rival de la primera dama, fue la reina sin corona, el poder sin rostro. Y uno se pregunta, ¿qué habría sido de Siria si ella hubiera gobernado? ¿Habría sido más justa, más cruel, más estratégica o simplemente igual de implacable? Bushra al-Assad representa el lado oculto del poder, la mujer que, desde la sombra, influyó, ordenó y sobrevivió a la tragedia. Su historia no se cuenta en libros de texto, pero su huella está en cada rincón del pasado reciente de Siria. Porque a veces los hilos del destino no los mueve quien se ve, sino quien permanece en la sombra. Si este video te dejó con la boca abierta, imagina lo que viene. Dale like si disfrutaste el viaje, comenta qué fue lo que más te impactó, suscríbete para no perderte ninguna historia de lujo y poder y compártelo con alguien que sueñe en grande. Aquí no solo contamos historias, las vivimos contigo. Gracias por estar aquí y recuerda, lo mejor del mundo está por descubrirse. Nos vemos en el próximo video. En esta ocasión me toca despedirme, pero no te preocupes porque dentro de pronto volveremos con más.